nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. Amados, nuevamente es un gozo para un servidor de ustedes estar delante de este púlpito y poder dirigirnos hasta sus hogares para llevar hacia ustedes la bendita palabra de Dios. A pesar de los tiempos que estamos atravesando, la palabra de Dios no está presa, no está encarcelada y fluye con libertad. El Señor dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Estas van a tener y tienen un cumplimiento eterno. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón un tema hasta cierto punto muy controversial, porque difícilmente se aborda en las iglesias, dado que es un tema del cual se han valido en los últimos tiempos para engañar, para sacar provecho, ¿verdad? Y para enriquecerse, ¿por qué no decirlo así? Y es el tema de la economía. Nosotros todos queremos bendiciones, todos queremos que Dios nos prospere, que Dios nos sane, que Dios, ¿verdad?, nos guarde, que Dios nos saque adelante, que nos bendiga con toda bendición. Pero ¿qué le damos nosotros al Señor? Les digo que es un tema muy controversial, porque hay quienes se apoyan, inclusive en la misma Biblia, en la misma palabra, para no ser obedientes a este mandato divino. Hay otros, ¿verdad?, que son un poquito más legalistas, que dicen, ¿verdad?, que ya no son así los tiempos, que ya no estamos bajo la ley. Y bueno, cada quien argumenta lo que a cada uno conviene, sus intereses. El tema se llama la bendición de dar. Hay una bendición en que tú des, mi amado, en que yo dé. Y dar no significa nada más dinero, porque ese es el problema principal, que cuando se habla diezmos y ofrendas, todo el mundo empieza a ver por un lado, empieza a voltear para otro lado. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, ¿verdad?, pecaminosa y caída, la que empieza a poner un montón de pretextos para no cumplir lo que la ley o lo que el Señor nos dio en su palabra. Los antiguos, en el libro del Antiguo Testamento, Dios ya había establecido una forma de dar el sustento para su iglesia, para el mantenimiento y sustento del templo, y fue en base a los diezmos. Hoy ese tiempo, ¿verdad?, que llegó hasta Malaquías, ahí Jesús, el Espíritu Santo todavía recrimina, regaña, reprende al pueblo a través del profeta Malaquías y le dice que todo el pueblo le ha robado. Y el pueblo todavía en rebeldía, ¿verdad?, y con desfachatez, por llamarlo así, le preguntan al Señor que en qué lo habían robado. Y el Señor tiene que recordarles que los diezmos y ofrendas, todo el pueblo me ha robado, diezmos y ofrendas. Y a nosotros se nos olvida que en la iglesia, o que en la casa del Señor, o que en la comunidad de los creyentes hay necesidades. Y cada quien vive y va sobre su propio afán, su propia necesidad. Yo veo sustentada mi necesidad y me olvido que formo parte de una iglesia, de una congregación, donde hay demás personas, hermanos en la fe, que tal vez están en desgracia, están en necesidad, y se nos olvida que ellos necesitan que nosotros, escúchenlo bien, les ayudemos. El Señor narró una parábola. La parábola la vimos de pasadita hace 3 reuniones, y se las di a conocer yo aquí. Era la parábola, ¿verdad?, del buen samaritano. Y un buen samaritano es aquel que tiene misericordia, aquel el cual el Señor lo mueve a misericordia para ayudar. Y estoy hablando de dar ayuda, de dar consuelo, de dar, ¿por qué no?, económicamente, de dar, ¿por qué no?, una despensa, dar algo, dar tu tiempo. No queremos dar absolutamente nada a Dios, pero sí demandamos del Señor todas lo requerimos muy exigentemente, todas las necesidades que nosotros tenemos, y queremos que Dios en ese mismo momento pare el mundo completo y nos atienda a nosotros. La obediencia, mis amados, es lo que mueve la mano de Dios. Lo hemos dicho hasta el cansancio y lo seguiremos diciendo porque la palabra misma lo dice. Entonces yo no me congrego nada más para recibir.
Me congrego para recibir, sí, es uno de los principales propósitos, pero para ser instruido. Y el Señor lo va instruyendo en diferentes tiempos, en diferentes áreas de nuestra vida. Hoy quiere instruirlos a ustedes, a nosotros todos, a todos como iglesia, a todos los que nos están escuchando, en ese ministerio, porque es nuestro ministerio de cada uno de nosotros, de ser generosos, de ser dadores alegres, de enterarnos de que existen personas, que existe un lugar que necesita, ¿verdad?, la ayuda para seguir adelante esparciendo el Evangelio. Amén. La bendición de dar. Mateo 20, 28, vamos a sentar las bases. Y en Mateo capítulo 20, versículo 28, el Señor Jesucristo explica, ¿verdad?, da respuesta, una petición de Santiago y de Juan. Y desde el 27, vamos a leer, dice: el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Escuchen esto. Aquí se acercan, ¿verdad?, la madre de Santiago y de Juan a pedirle al Señor Jesucristo que por favor se sentara en su reino a la derecha a cada uno de sus hijos, a la derecha uno y a la izquierda otro. O sea, querían ese privilegio, y el Señor les dice que no le correspondía a Él darles ese privilegio, pero sí les empieza a dar una enseñanza y les dice que el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. ¿Qué les está dando a entender? Aquel que quiera tener una relevancia, alcanzar relevancia en el reino de los cielos, tiene que empezar por servir. No empiezas de arriba, mi amado, tenemos que empezar desde abajo, ser siervos. Y en el 28, que es donde basamos la enseñanza de la bendición de dar, dice el por qué. Jesús les dice, como el Hijo del Hombre, se está refiriendo a Él, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué mejor ejemplo tenemos que Él mismo se dio a sí mismo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir? Y no tan solo eso, para darnos la salvación y la vida eterna. Él pagó un precio, Él se dio a sí mismo. Él vino y cumplió, sirvió y se dio, ¿sí? No vino para ser servido, sino para servir. La vocación del creyente es que nosotros estemos capacitándonos para hacer la obra de Dios. Y Dios nos envía a ser de bendición. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, en el mismo orden de ideas, el Señor le habla a Abraham. Estamos hablando, les acabo de leer una cita del Nuevo Testamento, por si se están poniendo ustedes atención. Y ahora vamos al Antiguo Testamento y vean cómo desde los inicios el propósito del Señor no era otro más que ese, que alguien hiciera su obra aquí en la tierra. Y Él le dijo a Abraham en el 2, haré de ti una nación grande. Fíjese por qué la bendición de dar. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es una bendición dar. ¿Por qué? Porque si en obediencia nosotros somos de bendición, Dios nos va a seguir bendiciendo. Pero hay quienes cuando el Señor nos empieza a tocar el bolsillo, empieza uno como a enfriarse, como que de momento viene una apatía y como que ya las cosas con el Señor ya son diferentes. O sea, se trata de dar, es dinero, no, entonces no. Pero cuando estás pasando por necesidad económica, ¿qué dices? Ay, Señor, ayúdame. Tú sabes que, pues, ¿qué son para ti 200,000 pesos? ¿Qué son para ti 300,000 pesos? Para eso sí no hay problema. O hay una necesidad más apremiante de salud, ¿verdad? Y abre medios, Señor, abre puertas, bendíceme para salir adelante. Entonces tenemos que entender que para poder nosotros tener una autoridad, escúchenlo bien, espiritualmente legal, y poder dirigirnos al Señor, ¿sí? Porque el Señor es justo, con toda justicia, tenemos nosotros que practicar primero la obediencia. Obediencia. En el libro de Josué 1:8, no vayamos ahí, pero escúchenlo, se los he recalcado siempre. Ahí está el secreto de dar, de ser bendecido y de vivir en una correcta relación con Dios. Y dice muy sencillo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley.
sino que medites de día y de noche conforme en él está escrito, para que guardes, ¿verdad? Y hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Todo te salga bien. ¿Por qué todo te sale bien? Porque tú guardas, vives en obediencia. Y cuando nosotros decimos que la obediencia es lo que mueve la mano de Dios, en eso incluye la misericordia, en eso incluye la generosidad, en eso está incluido el dar. Porque la palabra dice, da y se te os dará. No das, ¿cómo quieres que Dios te dé? ¿Me están captando? No es una palabra que yo haya puesto. Tampoco los quiero llevar a que digan, hay que pactar, porque eso es una herejía. Yo te estoy hablando y vas a salir de aquí convencido por la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo, el por qué tú tienes que aprender. Es mi deber como pastor enseñar a la iglesia a dar, porque en ello está implícita la bendición económica, ¿sí? Gálatas 1, del 3 al 4, mire lo que nos dice. Ahora vayamos otra vez al Nuevo Testamento. Ya les leí el Antiguo y vamos a estar intercalándolo para que vean que ustedes al final de cuentas van a sacar sus propias deducciones. El Espíritu hoy les va a hablar y van a salir convencidos aquí, no por mí, por el Señor, y hacer la obra en obediencia. Gálatas capítulo 1, del versículo 3 al 4. Y el saludo del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, y dice, gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nuevamente, se dio a sí mismo. Hasta ahorita yo no he escuchado ni he conocido a alguna persona que me diga a mí o que le haya dicho Dios, ¿sabes qué? Tienes que dar tu vida. No, el Señor sabe nuestras limitaciones. Es más, la misma palabra nos dice que Él lo que quiere de nosotros es que aprendamos misericordia. En Oseas capítulo 6, misericordia quiero y no sacrificios. Dios no quiere que te sacrifiques tú. Ya el sacrificio lo hizo Jesús. Ahora tú tienes que moverte en obediencia. Yo les decía un comentario a mis hermanos acerca de lo que son los pactos. Dios no quiere que pactes con Él. Es más, tú no puedes pactar con Dios, porque luego te dicen, entra en pacto. Tienes que entrar en pacto con el Señor para motivarte a que des dinero a base de engaños. Tú no te tienes que entrar en pacto, tú no tienes que moverte en pacto, tú tienes que moverte en obediencia. Porque es la obediencia lo que va a traer la bendición a tu vida. Y la obediencia a la palabra de Dios, no a la persona que esté enfrente de ti. Yo te puedo tirar un rollo mareador, como dicen los muchachos, y llevarte por caminos, ir tergiversando la palabra de tal manera que al final dices, vamos a hacer un pacto y todos se van a parar creyendo que Dios les va a dar 100 veces más. Y eso es una mentira del diablo. Lo que estoy tratando es sacarle su dinero, interpretando la palabra de Dios. Pero en mí existe el temor de Dios, porque yo tengo que dar cuentas delante de Dios, porque ustedes son almas que el Señor ha puesto bajo mi cuidado, y es mi deber decirles la verdad. Si alguien viene y te dice que tienes que pactar, ¿sabes qué? Aléjate de él. Es un falso maestro, un falso profeta, falso apóstol, falso como se quiera llamar, querubín, arcángel, lo que se quiera poner él, es falso. Porque Dios lo que quiere de ti y demanda es tu obediencia. Tú tienes que moverte en torno a lo que la palabra nos dice. Y la palabra nos dice que Él quiere que seamos obedientes. El Señor lo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Podemos estar aquí muy religiosos todos, alabar y orar muy bonito, hablar en lenguas, pero si no lo obedecemos, ¿saben que no somos sus hijos? Estamos autoengañándonos, porque dice, ¿para qué me llamas Señor, Señor? La palabra Señor significa kurios del griego, y que significa que Él es nuestro amo, nuestro dueño, y que delante de Él nosotros tenemos que ser obedientes, vivir en sujeción, en sumisión, obedientes a todo lo que Él nos dejó por escrito. Pero si no lo obedecemos,
sale sobrando que le digamos Señor, Señor. Recuerden Mateo capítulo 7, en aquel día me dirán Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, pusimos manos sobre los enfermos y sanaron. Y él que contestó, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los he conocido. Estos también le llamaban Señor, pero nada más de labios, de lengua. Su testimonio dictaba y decía todo lo contrario. No conocían al Señor. Y el apóstol Pablo dice, para vergüenza suyo lo digo, porque la iglesia en los tiempos de Pablo era una iglesia que también andaba en los mismos caminos. Hoy más que nunca, en donde quiera que ves que se abren iglesias por un lado, por otro lado, ministerios, ¿verdad? Unas se cierran, otras se abren. ¿Por qué? Porque todas buscan prosperidad. Todo se mueve en la economía, andamos detrás del mundo. En vez de que el mundo ande detrás de la iglesia anda detrás del mundo. Con tristeza. ¿Por qué creen que se han cerrado tantas iglesias? Porque no hay economía. ¿Qué significa? Y queda a entender esto, que los que están dirigiendo las iglesias vivían de ellas, simple y llanamente. Eso es la evidencia. Hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar agua. Y como ya no están los pollitos que hacen pío pío como los que trae Marisela, pues hay que cerrar. ¿Por qué? Porque nadie quiere dar. Si a mí me hizo un llamado el Señor, ¿sí? Y lo digo con toda honestidad, es porque me está llamando a la obra y yo tengo que sustentar. Él me va a sustentar, el Señor, con mi trabajo, con mis ocupaciones. ¿Para qué? Para yo mantener la obra. El Señor nunca nos va a dejar. Siempre va a acercar una persona, otra persona. Aquí esta iglesia es muy bendecida. ¿Por qué? Porque hay al menos 10, 15 familias que están siendo fieles con el Señor. Y miren, hasta piso echamos y vamos más. Estamos esperando un respiro ahorita, ¿verdad? Para terminar aquí el estrado, poner los ventiladores, darle una pintadita, terminar la ventana y entrarle con todo después que pase esta pandemia. Pero el Señor suple nuestras necesidades. ¿Por qué nos andamos tronando los dedos económicamente? Porque no le creemos al Señor. El Señor dice que nos va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Sí, pero necesitas ser obediente para poder hacerte acreedor a las bendiciones de Dios. Queremos cumplir parte nada más, o queremos que el Señor cumpla su parte y nosotros, pues Él es Dios. Además Él es el dueño del oro y la plata. Además, pues si no hay ahí me voy a otro y me voy para acá y como hay muchas y en todas te dan o te hablan lo que quieres escuchar, por eso andan como chapulincitos brincando de un lado para otro, y terminan adorando. He conocido y he visto y me he encontrado a personas que tristemente han caído muy bajo. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que el Señor tiene como propósito en nuestras vidas. Y lo que más choca, y yo garantizo hoy, que ahí donde me estás escuchando, hoy esta palabra te está hablando a ti, porque te has olvidado de la casa del Señor. Te has olvidado. Sabes tus necesidades. Todos tenemos necesidades, ¿sí? Pero estás más enfocado en lo tuyo. Dios que se quede al final. Allá Él. Además Él es Dios. Además el pastor allá tiene, allá que se friegue y acá, pues a ver quién. O que le diga a los hermanos que están más bendecidos. ¿Saben por qué están bendecidos? Porque son dadores alegres. Son dadores alegres. Vamos a ver. Si tú estás ahí y te has escuchado alguna doctrina en la cual dicen a base de legalismo que el diezmo era del Antiguo Testamento o del pueblo de Israel y que ahorita ya quedó sin efecto, te digo algo, es cierto. Es el Antiguo Testamento. Pero nosotros aquí llamamos a la congregación a que traiga sus diezmos o sus ofrendas, como le quieran llamar. Hay gente que se quedó con el diezmo. Si tú quieres que el diezmo es diezmo, gloria a Dios. Si tú crees que es la ofrenda, gloria a Dios. En el Antiguo Testamento te habla de diezmo. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo te habla de ofrenda, para no caer en legalismos. Porque en todas partes hay personas que no, ahí no, el diezmo es no, y el diezmo no se usa así, y el diezmo ya empiezan a poner, y ni diezman, ni ofrendan, ni nada, y nada más quieren, lo que hacen es andar creando incertidumbre en los hermanos, y son piedra de tropiezo para que otros que traen un corazón dispuesto sean bendecidos por el Señor. Miren lo que dice Gálatas 6 del 9 al 10.
¿Por qué se ha ido diluyendo esta práctica que era muy común en la iglesia primitiva? La práctica de dar, la práctica de ser generoso. ¿Por qué ya no hay gente generosa en las iglesias? ¿Por qué cada vez hay menos personas que dan para la obra? Porque muchos de nosotros dentro de las iglesias hemos caído en excesos, en abusos. Y dentro de las mismas iglesias se dan prácticas que entras en compañerismo, en hermandad, y ya se andan pidiendo dinero prestado unos con otros, ya se andan invitando a tandas, se andan haciendo una serie de negocios, inclusive te invito a participar en un negocio, y empiezan a quedar mal sistemáticamente, y empiezan a enredarse en las cosas del mundo. Por eso yo aquí, en esta iglesia, desde que se fundó, yo no permito que se venda nada, aquí no se vende nada, e inclusive hasta los mismos discipulados que se dan aquí, no te cuestan un 5, nosotros los sacamos y Dios te bendiga, solamente cuando sean muchos fotocopias, entonces sí, pero no pasan de 50 pesos, y son tuyas, te van a servir a ti, no se cobra nada absolutamente, si se casan las personas, ni un 5, va a haber bautizos, ni un 5, ¿por qué? Porque de gracia hemos recibido, tenemos que dar de gracia. Pero ¿por qué se ha ido diluyendo esta práctica que debe ser el día a día del creyente? El ser generoso, el ser dador alegre. Miren, porque suele ser que nos cansemos. Y dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 9 al 10, porque en la iglesia de Gálatas estaba sucediendo lo mismo. Y el apóstol Pablo los exhorta y les dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí el apóstol nos dice: miren, no se cansen de ayudar, no se cansen de hacer el bien entre ustedes. Está bien que algunos nos han pagado mal, o sea, nos han decepcionado, pero no todos son así. Sigue haciéndolo, no te canses. ¿Por qué te cansas? Porque llega un momento en que tú ya no sabes si es cierto o no es cierto lo que te dicen los hermanos o las personas. Y eso viene un desencanto espiritual en el cual dices: no, pues ya no sé a quién creerle, yo no sé si es, no, pues todos eran así, todos, y empezamos a generalizar. Y el Señor dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Cuando tú das a alguien, tú olvídate si lo usó o no lo usó. Si te está mintiendo a ti no te preocupes, tú estás dándolo con alegría de tu corazón. El problema no es contigo, el problema es aquel que está dándole un mal uso, o que tal vez usó hasta un engaño, una mentira, para poder obtener algo de ti. A ti Dios te va a bendecir. Pero si por el hecho de que alguien te haya, ¿verdad?, causado un agravio, y tú ya no quieres dar a todos los demás, pues estás amargándote y estás perdiendo las bendiciones. La Biblia dice que no vaya a ser que una raíz de amargura crezca en ti, que puedas perder las bendiciones del Señor. La raíz de amargura impide que Dios te bendiga. Tú sigue dando. Y dice el 10: así que, según, escuchen bien esto, que se les grabe bien en su corazoncito, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El Señor nos dice muy claramente: cuando tú tengas oportunidad, porque a lo mejor va a haber tiempo en que no tienes oportunidad, va a querer, hermano, es que tengo esta necesidad, ayúdeme. Y tú quisieras ayudarlo, pero no tienes, no puedes en ese momento. Bueno, una oración, pero Él espera de más de ti. Pero dice aquí, por eso el Señor dice: según tengamos. Tú no hagas sacrificio, mi hermano. No, mi hermano, espérese, ahorita voy a ir a empeñar algo para darle. No. O aquí tengo lo del diario, mire, se lo voy a dar. No, porque vas a dejar sin alimento a tu familia. No es así. Todos tenemos necesidades. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y dice a todos, y todos es sin excepción, pero mayormente a los de la familia de la fe. Es tu deber ayudar a todos, sean cristianos o no sean cristianos, pero mayormente a los que estamos dentro de la iglesia. Amén. La bendición de dar. Ahora, ¿por qué debemos dar? Dios nos dice que es una bendición dar, pero ¿por qué? Bueno, vamos a tener aquí 5 o 6 cosas de las cuales el Señor te va a hablar, y tú tienes que salir de aquí convencido por Dios, no por mí, lo importante que es darle a Dios y a los que necesitan. ¿Por qué debemos dar?
Primeramente tú tienes que dar, entiende por esto, porque no tenemos nada que no nos haya sido dado. Todo lo que tú tienes, no lo tienes por ti, alguien te lo dio. ¿Y sabes quién te lo dio? Dios. Por eso le dijo a Abraham, te bendeciré, o sea, te voy a dar y serás de bendición para que des. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el principio de la bendición, del dar. Dios te da para que tú des. No, Dios te da para que te estés llenando los bolsillos, la cuenta en el banco, y es mío, y verdad, y allá sus problemas. No es así. Porque la más grande maldición es tener dinero sin la bendición de Dios. Escuchen esto. Primera de Crónicas, capítulo 29, del versículo 14 al 17, miren lo que nos dice como ejemplo, nada más ni nada menos que el rey David. En el primer libro de las Crónicas de los Reyes, en el capítulo 29, vemos Salomón, 29, ¿estamos ahí? Vamos a leer desde el 10, 29:10, vemos a David. Dice, asimismo acababan de reunir había David convocado para que la gente ofrendara, porque tenían que construir el templo de Salomón. Y dice la palabra que todos empezaron a dar de lo que tenían, ¿sí? De tal manera que cuando se llegó al conocimiento de que tenían todo lo suficiente, entonces David hizo lo siguiente. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, vean qué palabras dice David en esta oración, 29:10 de Primera de Crónicas. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. ¿Se están dando cuenta de quién es todo lo que tienes? Las riquezas y la gloria vienen de ti, proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dice el 13, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y glorificamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? Miren nada más cómo se consideraba David. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y dice y subrayen, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. ¿Por qué debemos dar? Porque todo lo que tienes tú no es tuyo, Dios te lo dio. Estamos aquí en calidad de mayordomía. Un mayordomo es un administrador, y Dios está pendiente qué hace con las bendiciones que da. ¿Qué haces? ¿Cómo las empleas? ¿Estás cumpliendo como Abraham lo hizo, siendo bendecido para ser de bendición? ¿O nada más estás cumpliéndote para vivir cómodamente, verdad? Tus lujos, todo acá, y te olvidas que entre el pueblo de Dios hay necesidad. Porque vivimos egocéntricamente. ¿Me están captando? Estos mensajes no son muy populares y muy pocas veces se dan, pero es necesario, y el Señor lo tengo aquí. Yo tiene como cerca de 2 años y el momento de darlo fue hoy. Así es que hoy tienes que salir convencido, y no porque yo necesite, no porque esté en un apuro, no, simple y sencillamente porque el que necesita eres tú. Y hay una forma de destrabar las bendiciones del reino de los cielos, y esa forma es a través de la obediencia. Tienes que aprender a dar, a ser un dador alegre. Déjate de legalismos. Si es diezmo,
llámale diezmo. Si es ofrenda, ¿qué es ofrenda? Si es promesa, ¿qué es promesa? Nunca manejes la palabra pacto, porque Dios no pacta. Nada de entrar en pacto. Tú tienes que entrar y moverte en obediencia a Dios. Amén. Segunda cosa, ¿por qué tienes que dar? Porque el Señor así lo ordena. Es una ordenanza. Entonces, ¿cuántas veces has venido a las reuniones? ¿Y cuántas veces viene la gente y llega y escucha la palabra y te dicen, qué palabra, hermano, varón, qué palabra? ¿Por qué creen que cuando nosotros ponemos aquí las ofrendas, cada quien da y no le pongan nombre a los sobres? Porque ¿de qué sirve que yo me dé cuenta quién sí, quién no? Yo no soy un estadista. El que va a bendecirte a Dios es a ti, no a mí, a través del diezmo. A mí me va a bendecir a través de mi servicio y también mi obediencia, porque también diezmo, ¿sí? Indefectiblemente, como dice la palabra, ¿sí? Y le llamo diezmo, y porque le llame diezmo, ya, ay no, es del Antiguo Testamento, y a mí qué me importa, yo soy obediente al Señor, cumplo en obediencia. Es ofrenda, bueno, le llamo ofrenda, y también sigo bendiciendo, ¿sí? Y con tristeza les digo que he conocido personas que ya no están desafortunadamente con nosotros, pero estuvieron con nosotros 2 o 3 años y nunca se pararon a ofrendar algo. Nunca. Pero Dios les habla y son muy legalistas, y verdad, pero ¿qué con ello? Dirás, es que no tengo, pastor, no tengo trabajo. Mira, no digas no tengo, porque la Biblia dice en Mateo 25, del 28 al 30, que aquel que tiene se le va a dar, y aquel que no tiene, aún lo que no tiene se le va a quitar. ¿No tienes? Seguro que no tienes. Imagínense a la viuda que tenía 2 moneditas y iba a diezmar o a ofrendar, y había dicho, pues si lo único que tengo son 2 monedas. No tengo, Señor. No tienes, tienes 2 monedas. No seas mentiroso o mentirosa, ¿sí? ¿Cuánto tienes? Agarro aquí mi bolsa, no traigo, no he trabajado, no están muy bien las finanzas, pero traigo, vamos a decirlo así, 25 pesos. Pues Señor, tu palabra dice que el 10% es tuyo. Saco 2 pesos con 50 centavos para tu gloria y tu honra, y con alegría lo doy. Va a decir, ay, ¿y qué le sirven al Señor 2 pesos con 50 centavos? A Dios no ve la cantidad, Dios ve tu obediencia, la obediencia que hay en tu corazón, y en base a eso yo te voy a bendecir. Pero te ponemos, es que tengo que pagar el vestido, es que tengo que pagarlo y tengo que ir para allá, y luego viene la luz y viene, sí, sigue haciendo cuentas, no te va a alcanzar el dinero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás te lo va a añadir. Nos llegan las cuentas de la comisión bien caras, y para la gloria de Dios a nosotros nos llegan baratas, y no tenemos, ahora sí que no tenemos un diablo. Lo reprendemos. Y yo veo a mi hermano que cuánto le llega más caro que a nosotros, y nosotros tenemos el doble de aparatos que él. ¿Por qué? Las televisiones, ay, qué buena me ha salido la televisión, tenemos una pantallota ahí que tiene siglos, y otras ya se descompusieron. Es que ya no las hacen como antes. Es que Dios es bueno. Acuérdense lo que pasó con Israel en el desierto, 40 años, sus calzados no se desgastó. Ahí sí, Leti, no vas a tener clientes. Eran 2,5 millones de judíos, pero con los zapatos que salieron de Egipto, con esos 40 años duraron y entraron a la tierra prometida. ¿Quién sabe qué marca serían? Hay que investigar, Leti, son buena calidad. A lo mejor era el reino de los cielos. Sus vestidos no se desgastaron. Dios tiene cuidado de nosotros, pero siempre y cuando nosotros seamos obedientes a Él, a sus mandatos, a sus preceptos. Amén. El Señor lo ordena, Lucas 6:38. Tenemos que ser dadores, porque el Señor así lo ordena. Él lo dejó establecido. Es una forma de que el Evangelio se esparza, el Evangelio siga, ¿verdad?, propagándose, como es el deseo del corazón del Señor y su propósito. 6:38, ¿están ahí? Por eso dice el Señor, da y se te dará. Miren el precepto del reino de los cielos. Tienes que dar para que te den. Da y se te dará. Y mira cómo te van a dar. Medida buena,
apretada, remecida, rebosando darán en tu regazo, porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. De la manera en que tú das, así te van a dar. Pero ahora la prosperidad nos dice que da 10 y te van a dar 100 veces más. No es así. No es así. Te están despertando la ambición y la codicia. Tú da y el Señor te va a dar. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Porque decimos, no, ya di, para la siguiente semana, Señor, dame, pues ya estoy esperando. No, tú da. Tú nunca te canses, sigue sembrando, porque dice que si no te cansas, vas a cosechar algún día. Y sabes una cosa, Dios es especialista en llegar cuando más lo necesitas. Él no va a llegar antes ni después. Tú tienes economía y no va a llegar a decirte, mira, aquí te traigo más. No, el Señor sabe y conoce tu corazón y el mío, y conoce nuestras necesidades. Cuando más lo necesitas, cuando ves que ya te están cerrando las puertas y ay, ¿ahora qué hago? Entonces viene la bendición de Dios, aquí está. Y tú empiezas a moverte en fe, a alegrarte y decir, gracias Señor, tú nunca llegas tarde. Yo sabía que tú me ibas a responder. Y eso te hace sentir más confianza e incrementar tu fe. Tenemos que dar porque el Señor así lo ordenó. El libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 35, vemos cómo la primera iglesia se movía con generosidad. Hechos 20, versículo 35. Y aquí el apóstol Pablo se ponía como ejemplo de lo que era una persona dadora. Porque les repito, muchos decimos es que no tengo, es que no he trabajado, y es que argumentamos un montón de cosas. El Señor conoce todo lo de nosotros. Dice, vamos a leer desde el 32. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice el apóstol Pablo, despidiéndose de la iglesia en Mileto. Y les dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Y dice el 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo era un prototipo de un apóstol honrado, honesto, ¿sí? Pablo no andaba buscando ganancias deshonestas, ni andaba buscando imponer cargas a la iglesia. Él conocía y él sabía que él tenía una encomienda que era predicar el evangelio, y él se encomendaba, como encomendaba aquí a esta iglesia, a la gracia de Dios. La gracia de Dios no es otra cosa más que el favor de Dios en nuestras vidas, y si tú te encomiendas a la gracia de Dios, Dios va a tener cuidado de ti y va a suplir tus necesidades. Pero como no le conocemos, no creemos. Dice el 34, antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo dice, yo no les pedí a ustedes ni oro, ni plata, ni vestido. Todo lo que necesitaba yo o necesito, y junto con los que me acompañan, miren, estas manos me han servido. O sea, he trabajado. No soy carga, yo trabajo, dice Pablo, para suplir las necesidades y de los que me acompañan. Y la iglesia estaba consciente de ello. Y dice el 35, en todo les he enseñado. Pablo les había enseñado a esa iglesia, y es mi deber enseñarles a ustedes que trabajando así, escuchen lo que se debe hacer. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Tú tienes que trabajar y tienes que entender que eres más bienaventurado cuando das que cuando recibes. Bienaventurado es dichoso, es feliz. Por eso dice aquí la bendición de dar, el tema. Es una bendición que tú tengas la oportunidad de darle a alguien que necesita, lo que sea, una palabra de aliento, ¿verdad? Darle un consejo, a orar por él, ayudarle en oración. Es una bendición darle de tu tiempo para escucharlo, a lo mejor nada más. ¿Cuánta gente necesita ser escuchada? Y tienes tiempo, es que no tengo tiempo, voy a lavar y voy para acá. Aparta un tiempo, sí, mira, te voy a dar 1 hora de mi tiempo. Y ahora, empiézale y cuéntame tus penas. Todos necesitamos.
Y si hay economía y tienes la oportunidad, dice aquí, también haz lo mismo. Porque muchas veces vamos y oramos por una persona y lo vemos que está enfermo o tiene una necesidad, y cuando verdaderamente tiene una necesidad y cuando verdaderamente está pasando por escasez y tú tienes en tu bolsa, el libro de Santiago nos dice que no nada más le digas, ve y que Dios te bendiga, métete la mano, no seas codo y ten, Dios te bendiga hermano, échele ganas y no se me achicopale. Hay que seguir adelante, confía en Dios y búsquele, porque esto no es así. No voy a estar tirado y que, ay, bendíceme, ayúdame. No, no, no. Y vamos a hacer una colecta y vamos a vender esto. No, 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 no y no. Estamos como estamos porque no damos. No damos. Ni tiempo tenemos para darle a Dios. Venimos a las iglesias y casi pareciera que estamos haciendo un favor a Dios. Pues voy a ir. No, estás aquí porque necesitas de Dios. Todos necesitamos, y en la medida de que necesitamos, estamos aquí para que Dios nos dé. Un necesitado está pidiendo y necesita algo. Amén. Está durito, ¿verdad? Pues sí me pareció, por eso no lo hice. Tengo 2 años escrito y hasta vi la F ahí que decía falta y me puse y dije, ay Dios, y el Señor me dijo, da. Aquí estamos dando el tema. ¿Por qué debemos dar? Porque el Señor mismo nos dio el ejemplo. O sea, el ejemplo lo dio Jesús. El ejemplo lo tienes que dar tú. El ejemplo lo tengo que dar yo. ¿Para qué? Para que otros den también. Juan 3:16 es el mayor ejemplo. Ya hasta ni siquiera ir a la Biblia, es el versículo más conocido de toda la palabra de Dios. Y dice, de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Dio lo más valioso. Dios no te está pidiendo lo más valioso. Dios te está pidiendo obediencia. A Dios siempre le damos las migajas, las obras. Lo mejor es para nosotros o para la familia. Cuando te invitaban a ser compadre o madrina de algo, no, querías quedar bien y aunque te endrogaras, comprabas un vestido lujoso y ahí va. ¿Para qué? Para que lo usaran, quien lo usara y ahí después arrumbado. Y tu deuda estaba ahí. Pero ahora Dios no te pide sacrificios, nada más lo que tu corazón te dicte. Si quieres ser diezmo, bueno, el 10%. No le quieres llamar diezmo, entonces lo que Dios ponga en tu corazón. Si Dios te dice, da 5 pesos, pues doy 5 pesos. Si Dios te dice, dale 1,000 pesos, da 1,000 pesos. Aquí están 1,000 pesos, Señor. Porque tú me diste el ejemplo. 1,000 pesos no valía la vida de Cristo. Recuerda nada más de dónde te sacó Dios. ¿Cuánto te hubieran cobrado los psicólogos, los psicoanalistas por sacarte, los consejeros por darte aliento, ánimo? Y seguirías peor, y dependiendo de ellos, Dios no te cobra ni un 5 y todavía te da la salvación y la vida eterna. Grábatelo en tu cabecita. Mateo 20:28. Ya lo leímos, ¿verdad? Mateo 14, del 13 al 16, nos dio el ejemplo. Mateo 14, 13 al 16. El Espíritu Santo redarguya a cada uno de nosotros y entendamos cómo nos preocupamos por la oración, cómo nos preocupamos por muchas cosas y se nos olvida que hay una necesidad y que hay necesidad en el pueblo de Dios. Mateo 14, 13, 16. Amén. Y dice el versículo 13. Alimentación de los 5,000. Oyendo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud. Fíjese lo que los discípulos le decían a Jesús, despídelos. Qué misericordiosos eran estos discípulos. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse,
denles ustedes de comer. Había una necesidad. ¿Y cómo respondían los discípulos? Despídelos. Hay una necesidad. Pues ven, vete por allá a ver a quién pides, vete al municipio, a ver qué te ayuda. Y Jesús dijo, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Suplan su necesidad, en otras palabras. Cuando hay necesidad, nosotros buscamos cómo suplir esa necesidad. Pero mientras no es nuestra, que cada quien se rasque con sus uñas. Hay una necesidad. ¿De qué se trata de esto? ¿Saben cómo nació esta iglesia? Cuando estábamos en otra iglesia, cuando iniciamos nosotros, me habían dado allá le decían células, y un grupo de 6 varones que yo discipulaba, pues no se puede ser sin discipular, porque lo que deberíamos dar estudios de libros, no discipulados como los que se dan aquí. A mí el Señor siempre me movía en esa vertiente. Y cuando había alguien que necesitaba, un enfermo, que no tenía trabajo, yo les mandaba un WhatsApp a todos esos varones y les decía, ¿quién quiere ser bendecido? Y ellos ya sabían de qué se trataba. Amén, me decían. Fulano está enfermo, el medicamento cuesta 600 pesos, necesito 6 varones de 100 pesos, bueno 5 porque yo soy el primero, me anoto con 100. No era candil de la calle y oscuridad de su casa, Dios lo sabe, siempre. No impongo cargas, y no era una carga, se trataba de ser bendecido. Y entonces, ¿dónde te lo llevamos, brother? No, a mí no me lo traigan. Ves a donde está el enfermo y llévaselo tú. Sirve que lo saludas, le das ánimo, y cuando te vayas a despedir de él, mi hermano, tenga, Dios lo bendiga. Y al rato llega otro, mi hermano, tenga, Dios lo bendiga, y Dios lo bendiga. Y él va entendiendo cómo Dios va supliendo sus necesidades, y que la gente está ahí, sabiendo que es un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo de Cristo, en Cristo, mejor dicho, en Cristo Jesús, y que su necesidad, Dios tiene cuidado de él. Pero es una ayuda. No resolvemos vidas de nadie. La iglesia no es un fideicomiso. Estamos aquí para ayudarnos. Por eso Pablo dice, con estas manos, trabaja, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. El trabajo enaltece, mis amados. Y aquí dice el Señor a los discípulos, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. ¿Cuál fue el argumento? 17 dice, ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. No tenemos, sí tenemos, hubieran dicho, tenemos únicamente 5 panes y 2 peces, no que 2 peces. No que dijeron, no tenemos, no, sí tenemos, o lo que tenemos es esto. Pero empieza a decir, no tenemos, como si quiere decir, no alcanza. Pero en las manos de Dios, Él les dijo, tráiganmelos acá. Mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos hasta saciarse y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Cuántos recogieron? 12 cestas. ¿Cuántos discípulos eran? 12 discípulos. Las matemáticas no dan, porque dice aquí, ¿verdad? Eran 5 panes y 2 peces, eran 7. Y recoges 12 cestas. ¿Qué les estaba enseñando el Señor? A tener fe. Y cada uno de ellos, cuando vio la cesta llena, pero si eran 5 panes y yo ahora tengo una cesta y tú otra cesta, y cada quien su cesta, confía en Dios, pero da con alegría, da de corazón. Si el Señor lo dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínense, ¿con cuánto? 5 panes y 2 peces. Menos siguen dando las matemáticas de Dios, del hombre. Pero en el reino de los cielos es una bendición dar. Amén. ¿Por qué debemos dar? Porque debemos ser un ejemplo para los otros. Ya vimos, porque nada de lo que tenemos, todo nos ha sido dado. Porque el Señor así lo ordena. Porque el Señor mismo nos dio un ejemplo. Ahora vamos a ver, debemos dar porque debemos ser un ejemplo para los demás. Un ejemplo para los demás. Proverbios 19:17. Y el rey Salomón, autor de los Proverbios, nos dice, miren que es una bendición dar. 19,
17 del libro de los Proverbios. Amén. A Jehová presta, ¿quién? El que da al pobre. ¿Quién es un pobre? Alguien que tiene una necesidad. Pues cuando tú le das a alguien que tiene una necesidad, no le estás dando a él, le estás prestando a Dios. ¿Ya se dieron cuenta? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Tú crees que Dios no te vaya a devolver lo que hiciste? Es una bendición dar. Esto debería despertarnos a nosotros de nuestro letargo espiritual para dejar de ser agarraditos. Suelta. Si es para la obra, si es para alguien en especial, alguien que está pasando por una necesidad. Ahorita hay mucha necesidad. Y les digo algo. Como iglesia yo se los digo en el corazón, y no quiero aparecer ni como profeta ni como alguien iluminado, pero lo que se avecina está más difícil. Hay enfermedades, hay pestes, hay rebrotes de esa cosa. Bueno, no es el problema eso, sino lo que consigo llevan. Ahora sí que, como dicen, el efecto colateral, lo que va a dejar como secuela. ¿Saben lo que va a dejar? Escasez de trabajo y por consiguiente hambre, necesidad. Guarda, sé previsor, sé prudente, porque los tiempos vienen cada día difíciles. Pero los que esperan en el Señor, ¿verdad? Dice que tendremos nuevas fuerzas para seguir aguantando, resistiendo y perseverando en los caminos. Entonces, es una bendición dar, porque debemos ser un ejemplo para nosotros. Aquí nos dice el Señor que el Señor presta el que da al pobre. Tú debes de dar, no porque veas a la persona y la juzgues, a ti no te interesa. Tú simple y sencillamente dale. Y tú estás viendo no a Él, sino al Señor que te está ordenando, dale. Pero ¿cuándo me lo va a pagar? No lo sé, tú dale. No te lo va a pagar Él, te lo voy a pagar yo. Ahora, esto les vuelvo a repetir, es un tema muy controversial, porque muchos se cuelgan de la buena fe, de la nobleza del creyente, para estarle pide, y quieren que ya uno ya menos se los lleva a vivir a la casa, y les resuelva sus problemas. Y eso no es así. Te ayudo, ¿verdad? Pero tú, dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, levántate, haz lo tuyo, muévete en fe. ¿Sí? No te quedes tirado esperando que todos se apiaden y tengan misericordia de ti. Dios no quiere ese tipo de personas. Dios quiere personas que se levanten con carácter, con fe, fortalecidos, y saquen coraje, y digan, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, y yo no puedo quedarme tirado, tirada. Yo me levanto en el nombre de Jesús y sigo adelante, y luchando, peleando, buscando, haciendo lo mío. Y el Señor te va a ir abriendo camino, abriendo oportunidades. Un ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 9, del 6 al 9. Y nuevamente el apóstol Pablo rudo en su lenguaje, en su predicación, él hablaba a las iglesias con ese carácter, con esa autoridad que Dios le había dado como apóstol de Jesucristo. Él lo dice muy claramente en su palabra. Y en la segunda carta a los Corintios que les dirige, en el capítulo 9, del versículo 6 al 9, les dice muy claramente, miren nada más, muchos queremos dar, y como ya escuchamos, que cuando le damos al pobre, le prestamos a Dios, queremos que Dios nos devuelva hasta con intereses las cosas, ¿verdad? Porque estamos en un mundo mercantilista, aquí nadie da nada porque sí. Como dicen en el rancho, aquí nadie da paso sin guarache. Doy, pero te cobro el tanto por ciento. Doy, pero ¿qué me vas a dar? Doy, pero ¿cuándo es? Y siempre empieza, ¿verdad?, el mundo a intervenir, los pensamientos del mundo, y queremos lograr o sacar un bien, un provecho de lo que se va a dar. Y el Señor nos dice, a través del apóstol Pablo, dirigiendo esta carta a la iglesia del Corintios, y le dice, pero esto digo, así dice la palabra, 6, 2 de Corintios, pero esto digo, tal parece que Pablo se paró a la audiencia y les movió el tapete, como dicen los jóvenes. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. En el ámbito espiritual, esto es la ley de la siembra y la cosecha. Tú tienes escasamente, ¿por qué? No se necesita ser inteligente, porque has sembrado escasamente.
¿Me entendieron? Estás pasando por situaciones económicas porque has sembrado escasamente. Porque si hubieses sembrado, dice aquí, ¿verdad?, abundantemente, generosamente también estarías cosechando. Estás cosechando el fruto de lo que tú sembraste en el reino de los cielos, espiritualmente hablando. Cada uno, y por eso aquí les digo, miren, los que son legalistas y que dicen que el diezmo, aquí el apóstol Pablo le dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo no coacciono a nadie para decirle, tú tienes que dar tanto, tú tienes que dar tanto, tú tienes que dar tanto. Aquí se ora por diezmos, por eso se dice diezmos o ofrendas. Hemos decidido hacerlo así, porque algunos quieren en el diezmo, gloria a Dios. Algunos dicen que es ofrenda, gloria a Dios. Todo es para Dios. Y según sea tu diezmo, según sea tu ofrenda, el que te va a bendecir es el Señor, porque Él sabe lo que estás dando. Y si lo estás dando generosamente, con alegría de corazón, o lo estás dando a fuerzas. Él lo sabe todo. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre, subrayen, en todas las cosas, todo lo suficiente, en todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. ¿Ya ven cómo nunca va a haber escasez? Porque dice que si tú siembras con alegría, te hace ver esto, que Dios es tan poderoso para hacer que abunde en ti toda gracia, gracia es favor, a fin de que teniendo siempre, no de vez en cuando, siempre vas a tener, dice aquí, en todas las cosas, todo lo suficiente, y vas a abundar para toda buena obra. El pueblo de Dios no es para que ande metiéndose las manos a la bolsa, o que ande caminando y que le anden gruñendo las tripas de hambre. Si fuese obediente, si fuese y entendiese la bendición que hay en dar. Y dice finalmente en el 9, ahí 9, perdón. Dice más, como está escrito, fíjese bien, está escrito desde el Salmo 112, 9, desde antes, esto es en el Antiguo Testamento, ahora lo estamos viendo en el Nuevo Testamento, está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y si siguen leyendo abajo del 10 en adelante, se van a dar cuenta de algo más precioso. Pero estamos hablando aquí de la bendición de dar. Es una bendición de dar. Hoy Dios te está confrontando y tienes que salir de aquí convencido de lo que es dar, ser un dador alegre. Otra cita bíblica, vamos a Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Y nuevamente, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se están dando cuenta, estamos manejando Antiguo, Nuevo Testamento. Ya sea que te muevas y creas en el diezmo, o ya sea que tú prefieras llamarlo ofrenda. Pero para el caso, es para Dios. Si es dado con alegría de corazón, el Señor te va a bendecir. Mateo 25, versículo 21. Y dice la palabra, está hablando aquí de los talentos. ¿Se acuerdan de los talentos? Aquí la parábola esta, que a uno el Señor le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y les dijo, negocien. Se fue y regresó a pedirles cuentas. Y cuando vino el Señor, en el versículo 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco has sido fiel. Si en lo poco tú eres fiel, si tus finanzas no andan bien, si tu economía no anda muy bollante, y con eso poquito, como yo les ponía de ejemplo, traigo 25 pesos en mi bolsa, es poco, pero los traigo, gracias a Dios. Bueno, y si con eso tú eres fiel, y si le quieres llamar diezmo, así por serlo, aunque soy un poquito legalista, sacas y 2 pesos con 50 centavos son para el Señor. En lo poco tú estás siendo fiel. ¿Le quieres llamar ofrenda? Bueno, Señor, aquí saco, y pues no tengo cambio los 50 centavos, pero tengo 3 pesos. Diste más de lo que legalmente debías haber dado, si era diezmo. Pero estás siendo fiel en lo poco. Dice aquí,
Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No se necesita tampoco ser muy iluminado o erudito para entender que Dios te va a suplir en abundancia. Dice más la palabra: entra en el gozo de tu Señor. Entrar en el gozo del Señor es entrar en su presencia, en el círculo de bendiciones que Él quiere para su pueblo. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y nuevamente dice el 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero hubo uno que no entendió, como muchos de los que forman parte de las iglesias no han entendido, que actuó de esta manera. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, eres hombre duro, ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Fíjese qué concepto tenía. Es como aquel que decía: ¿y para qué diezmo? Si la iglesia no necesita, es para el pastor que trabaje para que mantenga su familia. A ver, mira qué casota tiene, y por qué tiene esto, y por qué. O sea, le busca. Por eso no conocía a su Señor. Y aquí lo dice muy claramente, que vino ese y empezó a argumentar. Llegando el que había recibido 1 talento, versículo 24, 25, 24, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Nada más, no entendió, no comprendió. Y respondiendo su Señor le dijo en el 26, siervo malo y negligente, si sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Muchos pasamos y andamos con problemas en ese aspecto porque no damos. Y el Señor dice: quítale lo que tiene y dáselo al que tiene más, para que tenga más, porque aún lo que tiene le va a ser quitado. Las cosas del reino de los cielos se disciernen de manera espiritual, y hay una forma de abrir las ventanas de los cielos para que Dios derrame sus bendiciones sobre nuestras vidas, ¿sí? Y es a través de la obediencia. Obediencia es la mano que mueve, ¿verdad?, la misericordia de Dios hacia el creyente. Ahora, ¿cuánto debemos dar? Porque si ustedes se dieron cuenta, antes en el Antiguo Testamento se manejaba diezmo, ahora en el Nuevo Testamento se maneja ofrenda. Y tú dices: ay, pues si ya el pastor dice, ahora diezmo, ofrendo. Bueno, ya no quiero diezmar, ahora quiero ofrendar. ¿Cuánto debo dar? Y como que nos quedamos así, ¿verdad?, entrampados. Pero el Señor tiene respuesta para todo. ¿Cuánto debemos dar? Miren cuánto es lo que debemos dar y cómo debemos darlo. Primera de Corintios, capítulo 16, del versículo 1 al 3. Y nuevamente el apóstol Pablo, Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 16, del versículo 1 al 3. Y dijeran algunos de ustedes, o a lo mejor pensarán: yo no había visto eso, tiene siglos escrito, nada más que la Biblia la abrimos nada más cuando nos acordamos. Ofrenda para los santos. Y dice el apóstol Pablo, a la iglesia le recomienda, en cuanto a la ofrenda, ya ven que aquí no le dice diezmo Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Había Pablo estipulado, inspirado por el Espíritu Santo, una forma de dar ofrenda, sin lesionar el legalismo del diezmo, sin caer en controversias de que ya no somos judíos, que ahora somos gentiles, nada de eso. Miren cuál es esa forma. Versículo 2: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué es lo que nos da a entender Pablo? El primer día de la semana es domingo. Cada domingo, dice Pablo, ¿verdad?, cada uno de ustedes, antes de venir aquí, aparten algo en sus casitas,
Aquí cuando tú vienes, mi amado, tú tienes que traer aquí tu diezmo u ofrenda, como le quieras llamar. Según hayas prosperado. Oye, si en esa semana te ganaste 10,000 pesos, vas a decirle, Señor, te voy a dar 50 pesos. Bueno, ¿tú crees que es justo? Dios es el que bendice. Según hayas prosperado. Si hubieras diezmado, hubieras tenido que dar 1,000 pesos. Pero como tienes más, quieres más, se despertó la ambición. ¿Sí? O si en la semana nomás te ganaste 50 pesos, ni modo que digas, no, tienes que dar 200. ¿De dónde? Según hayas prosperado, dice aquí, el Señor te bendice porque el Señor te prueba, mi amado. Si yo te voy a poner un ejemplo rápido, ahí vamos a dejar tantitito, rapidísimo. Si a mí el Señor me da la oportunidad de ganarme 1,000 pesos en la semana, y si yo quiero diezmar, entonces yo doy 100 pesos, y el Señor ve mi obediencia, y dice, mira, es obediente. A ver, Gabriel, haz que se gane 10. Y la siguiente semana me da que me gane 10,000 pesos. Y yo sigo siendo obediente, 10,000. Y el 10% son 1,000 pesos. Órale, sigue siendo. A ver, dale que se gane 100,000. Doy 10,000. Oye, que se gane 1,000,000. Doy 100,000. Este cuate ábrele las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunden. Este cuate le perdió el amor al dinero. ¿Sí me están captando? Dios te va promoviendo, te va probando. Tu obediencia, en base a tu obediencia, es como Dios te bendice. En base al corazón. Ay, no. Porque muchos decimos, Señor, que me gane, si me gano 10,000 pesos, Señor, yo te doy 5. Y cuando te ganas los 10,000 pesos, ¿verdad? Interesado, no, te voy a dar 100 pesos, 200 pesos. No. Si algo le prometes a Dios, será mejor que lo cumplas. Y sigue hablándolo más. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue yo, dice, cuando Pablo llegue, no anden todos, bueno, hermanos, ¿quién va a diezmar? ¿Quién va a ofrendar? Y andan. Y luego saca unos, oiga, no tiene cambio. Si vienes a la iglesia y vas a dar, oiga, ¿alguien tiene cambio de uno de 500? Desde allá trae apartado. Tráelo apartado, ya llegas aquí, es tuyo, Señor. ¿Qué tal si por el camino te sale algún contratiempo y vas a decir, no, que le voy a echar mano al diezmo? No, esto es tuyo, está aparte, esto no lo toco. Esto es de Dios. ¿Sí? Aquí había una necesidad, ya no voy a ahondar más en el asunto, pero aquí Pablo nos está diciendo, ahora dirán ustedes, pastor, ¿por qué diezmo? ¿Por qué ofrenda? Bueno, se nos olvida lo que nos dice Romanos 15:4. 15:4. Estamos entrampados. No hemos entendido lo que es dar. No hemos comprendido la bendición que conlleva ser dadores, generosos, misericordiosos. No lo hemos entendido. ¿Saben por qué? Porque no hemos leído. Y por eso, para argumentar y excusarnos en que no diezmo, en que no ofrendo, en que esto ya no es, en que esto es del antiguo, que esto es del nuevo, miren lo que nos dice la palabra de Dios. 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Todas las cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Y si ustedes se están dando cuenta, están recibiendo una enseñanza acerca de lo que es dar. Y vamos a salir de aquí sin dudas a que si diezmo, estoy haciendo lo correcto. Sin dudas a que si ofrendo, estoy también haciendo lo correcto. Porque a Dios lo que le importa es tu corazón, es tu actitud, tu obediencia. Llámale como le quieras llamar. Eso sí, jamás manejes pacto, ni se te ocurra pactar con Dios, porque haz de cuenta que estás tentando a Dios. Dios no puede ser tentado. Tentar a Dios es, Señor, te voy a dar 1,000, a ver si tú me puedes dar esto. A ver, ya te di los 1,000, ahora dame esto. Dios puede darte el mundo entero, pero siempre y cuando sea su voluntad. Y te lo merezcas porque Él es justo. Amén. Por último, estamos viendo la bendición de dar. Debemos dar cuando veamos necesidades. Cuando veamos necesidades. Dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien. Hebreos 13:16, ya estamos terminando. Hebreos 13, versículo 16, nos dice muy claramente, desde el 15, así que ofrezcamos siempre a Dios
por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Significa esto que debemos rendirle, darle alabanza al Señor. Pero dice en el 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Se agrada a Dios. Dios se agrada cuando tú ayudas, cuando tú das. Dice mutua. Mutua significa entre unos con otros, ¿sí? En esa relación de hermandad, en esa relación de iglesia que nosotros tenemos delante del Señor. Por eso dice ahí el 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Primera de Juan 3, del 17 al 18 y terminamos. 17 al 18, primera de Juan 3. Amén. Y dice, pero el que tiene bienes, está refiriéndose a bienes materiales, ¿sí? El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y dice el 18, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si tú tienes la posibilidad de tener una economía un poquito mejor que cualquiera de los hermanos y ves que hay alguna necesidad, no nada más ves y dígale que Dios te bendiga. Dios lo bendiga, mi hermano. Siga orando. Vamos a seguir orando por usted. Dios lo bendiga. Si tú tienes algo y Dios te ha bendecido, métele la mano. Hermano, venga. Dios lo bendiga. Te voy a decir, ay, mi hermano, tenga. Dios me lo bendiga. Porque te bendeciré para que seas de bendición y serán benditas en ti, a través de ti, todas las familias de la tierra. Amén. Concluyo. Deuteronomio 15 del 7 al 11. Estoy saliendo con mi conclusión. Deuteronomio. Esta palabra de Deuteronomio, que es la segunda ley, está hermosísima. Vean cómo abrimos con el Nuevo Testamento y estamos cerrando con el Antiguo Testamento. 15, Deuteronomio 15, del versículo 7 al 11. Es una palabra ligera, pero controversial. Porque a donde quiera que se dé, y hay gente que tenga legalismos, problemas con los legalismos, siempre va a levantar una ámpula, va a causar escozor, una molestia. Pero la palabra del Señor es la palabra. No estamos para leudarla ni para distorsionarla. Y dice el versículo 7 al 11. Arriba dice, préstamo a los pobres. ¿Ya se dieron cuenta? Cuando haya en medio de ti menesteroso o necesitado de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, porque puede ser que no nada más aquí en Pánuco sea, alguien en alguna otra ciudad esté pasando, ¿verdad?, problemas, o alguna iglesia, y es nuestro deber como hermanos, así lo creemos en la fe, ayudarnos, ¿verdad?, no vernos como enemigos ni protagonistas unos contra otros como se hace actualmente. El Señor les recomienda en alguna de las ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. 10. Sin falta le darás y no serás mezquino, o sea, tacaño, codo, avaro. No serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. ¿Ya se dieron cuenta de la bendición de dar? Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, dice el Señor, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Amén. Pues mis amados, hoy la palabra ha sido clara y muy contundente. Espero que el Señor obre en tu vida con su Espíritu Santo y alcances a reflexionar. Ahora estás entendiendo que muchas de las cosas que estamos viviendo y padeciendo es porque no somos obedientes al mandato divino.
¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Eres obediente al Señor? ¿Eres un dador alegre? ¿Eres misericordioso? ¿Eres generoso? ¿Das, como dice aquí, de lo que Dios te ha dado? Porque nada es tuyo, nada es mío, todo es de Dios. Ten presente que algún día el que te dio te va a pedir cuentas de todo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te prospere en todos tus caminos, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén.